Autoridades de Guerrero investigan la relación del Cártel Jalisco Nueva Generación con el asesinato del candidato del PRI a una diputación en Coyuca de Catalán, el mismo lugar donde 3 militares fueron emboscados y asesinados. Andrés Manuel López Obrador insiste en concesionar el proyecto del nuevo aeropuerto, pero dice que ya y no hasta que esté terminado para que no se siga gastando el dinero de los mexicanos. El presidente Enrique Peña Nieto pide a los ciudadanos votar con la razón y no con las vísceras. Es una decisión para muchos años. Y le presentaremos una conversación con Miquel Arreola, candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio, es miércoles 9 de mayo. Yo soy Héctor Zamarrón, son las 23 horas y estas son las noticias. Comenzamos en Guerrero, donde 3 militares murieron y 3 quedaron heridos tras un ataque de un grupo de hombres armados. Esto sucedió cuando los militares llevaban a cabo un operativo de un patrullaje de reconocimiento cerca del rancho El Pozo, en Coyuca de Catalán, a donde acudieron a una denuncia anónima sobre civiles armados. Las autoridades investigan si estos hechos están relacionados con el asesinato del candidato del PRI a diputado local, Abel Montúfar, ocurrido ayer. Aún es temprano para poder esclarecer qué fue lo que pasó, qué móvil tuvieron los agresores para cometer tamaña salvajada en contra del pueblo con uniforme que representa el ejército mexicano. Y estamos muy consternados, condenamos los hechos y obviamente el compromiso es a trabajar intensamente con la fuerza conjunta de las instituciones para poder ubicar y detener a los agresores y responsables tanto de la muerte del presidente municipal con licencia de Coyuca de Catalán como de los 3 elementos del ejército mexicano. Por razones de seguridad, el cuerpo de Abel Montúfar fue trasladado por sus familiares de Coyuca a Chilpancingo, donde lo van a velar y sepultar. Los familiares dijeron que no querían exponerse a una situación de riesgo tras la emboscada a los militares. Por otro lado, fuentes del gobierno federal y de Guerrero informaron a Milenio que una de las líneas de investigación del asesinato señala que los responsables pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de Rodolfo Maldonado, alias el JP, y su hermano Francisco Maldonado, alias Chico, líderes regionales del grupo criminal. De acuerdo con información de inteligencia, ambos viven en Michoacán y controlan células en al menos 5 municipios en la zona de Tierra Caliente que comparten Michoacán y Guerrero. En más información, fuerzas federales detuvieron en Colima a Gerardo Mendoza Chávez, el Gerardón, identificado como presunto autor intelectual del homicidio del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos, en 2010. Mendoza Chávez mantenía una confrontación con Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, por el control de las actividades delincuenciales en Colima. Además, es identificado como uno de los líderes de la familia michoacana. El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, informó que por la captura del Gerardón se ofrecía una recompensa de 10 millones de pesos. Dicho individuo es probable autor intelectual del asesinato del exgobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos. Las investigaciones en su contra arrojan también su probable participación como líder de una organización delictiva con presencia en dicho estado y la presunta conformación de grupos armados, conocidos como autodefensas, en Michoacán. Gerardo N. es uno de los probables traficantes de droga sintética, marihuana y cocaína en los estados de Colima, misma que es enviada directamente a los Estados Unidos de América. También tiene confrontaciones con Nemesio N. para mantener el control de las actividades delincuenciales en esa entidad y en algunos municipios del estado de Michoacán. El comisionado general de la Policía Federal, Manelik Castilla, y el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, advirtieron que iniciativas como el mando único, la posibilidad de reingreso ante demostración de inocencia y otras iniciativas que darían certeza laboral y jurídica a los policías podrían quedarse pendientes en el Congreso en esta legislatura que termina el 31 de agosto. Coincidieron en que, de haberse aprobado, hubieran servido para mejorar las tareas de seguridad pública. Durante la presentación del libro Derecho Operacional, González Pérez dijo que los gobiernos de los estados deben dejar de recargarse en la federación en el combate a la delincuencia y formar policías
idóneas. En Morelos, el dirigente estatal del PRI, Alberto Martínez, fue cesado después de haber estado involucrado en este accidente automovilístico, presuntamente en estado de ebriedad. Por órdenes de René Juárez, el líder nacional de ese partido, Antonio Lugo, asumió como encargado de despacho con funciones de presidente del Comité Directivo Estatal y delegado especial del CEN. En un comunicado, el candidato a la gubernatura del estado, Jorge Mit, dijo que este hecho le genera una profunda molestia e indignación. Vamos al tema electoral, comenzando con Andrés Manuel López Obrador, quien insistió en concesionar el proyecto del nuevo aeropuerto. Dijo que se haga ya y no hasta que esté terminado, para que ya no se siga gastando el dinero del pueblo. Agregó que su propuesta ya es analizada por el gobierno federal. Que se haga la licitación ya y que ya no invierta el gobierno federal, que ellos hagan la inversión, que ellos corran los riesgos. O sea, ¿cómo se los vamos a hacer? Con dinero del pueblo de México y luego se los vamos a concesionar. ¡Ah, qué vivillos! El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, defendió el esquema del nuevo aeropuerto y aclaró que si no se concesionó fue por estrategia. Se conservó el aeropuerto de la Ciudad de México por una razón estratégica. Es el aeropuerto más rentable y los ingresos que genera son altamente atractivos, pues, para el gobierno mexicano y para el Estado mexicano. Y con esa misma óptica se llevó a cabo la planeación de este nuevo aeropuerto y en esa misma lógica, por eso el esquema que hoy conocen, que es fundamentalmente con inversión privada. Sin embargo, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, mantiene la altísima rentabilidad que tiene el aeropuerto. La coordinadora de campaña de López Obrador, Tatiana Cloutier, presentó hoy un texto llamado PGenomics, que está dirigido principalmente a los empresarios, donde explica el plan económico del candidato, temas de macroeconomía y además propone no crear nuevos impuestos y defiende su propuesta de una economía autosustentable. Hoy me quiero dirigir a ese 99% o más de los empresarios que quieren conocer sobre cómo funcionará la economía con Andrés Manuel en el gobierno. Sí, te invito a leer PGenomics, así se llama, PGenomics, que lo encontrarás en Abre Más los Ojos, toda la política económica, toda la política de apoyo que habrá para las pequeñas y medianas empresas, todo lo que se requerirá y todo lo que tenemos para que funcione un gobierno de la mano con los empresarios. La candidata independiente Margarita Zavala acusó a López Obrador de provocar tensión en las elecciones, por lo que llamó a encontrar una forma de liberarla sin dividir a la sociedad. En Tlaxcala dijo que cualquier acto de violencia sería responsabilidad de López Obrador debido a que él amenazó con soltar al tigre y comparó el discurso del candidato de Morena con el de Donald Trump. Pero también supe quién era Trump. Y yo hice un artículo en el 2015, tomar en serio a Trump, porque había hecho un discurso contra los mexicanos, contra los migrantes. Por eso me preocupa tanto el discurso de odio, el que le echa la culpa a los fifís, el que le echa la culpa, todo aquel que no está con López Obrador es parte de la mafia de poder, o está coludido, o es un cómplice, o es corrupto, salvo que esté en sus filas. El otro independiente, Jaime Rodríguez Calderón, pidió a los empresarios preocuparse más por López Obrador que por el Tratado de Libre Comercio, porque dijo que las ideas del candidato de Morena no generan confianza al comercio internacional y puso en duda su capacidad de negociar. Ahora voy a bautizar a Andrés Manuel de otra forma. Ahora le voy a decir el chimoltrufio o la chimoltrufa, porque un día dice una cosa y otro dice otras. Y si vieran, andaba groggy. No lo observaron. Se me hace que se echó una pastilla de tafil, porque batalla ya para hablar y hilar las ideas. Y eso evidentemente en un país en donde nos debemos de ir al comercio global, evidentemente genera desconfianzas. Hablando del Bronco, hoy salió un videojuego para teléfonos inteligentes del Bronco, donde literalmente los ladrones se les tienen que mochar las manos. Se trata de Bronco Impertinencia Simulator, donde el candidato hace justicia con un cuchillo de carnicero.
José Antonio Mite, el aspirante de la coalición Todos por México, anunció que va a impulsar la ampliación de la red de estancias infantiles de tiempo completo del IMSS, del ISSSTE y de la Sede Sol. En un encuentro con mujeres en Ciudad Juárez, aseguró que habrá guarderías de calidad con horarios ampliados, incluyendo el nocturno, además de formación preescolar, atención especial a niños con discapacidad, alimentación sana y estimulación temprana. Mijita agregó que se debe balancear mejor la carga del trabajo en el hogar para que quienes sean madres no se vean obligadas a renunciar a un empleo bien remunerado. Segundo, no solamente van a haber más estancias y más guarderías, sino que tendrán horarios más amplios y horarios vespertinos, que es lo que aquí nos están pidiendo. Tercero, las guarderías van a ampliar los servicios que ofrecen. Van a ampliarlos para que incluyan alimento de calidad, estimulación temprana y el primer año de preescolar. Y la Coalición por México al Frente se nombró al agricultor y ganadero Vicente Gómez Cobo, coordinador agropecuario de la campaña de Ricardo Anaya. Gómez Cobo forma parte de una familia con más de un siglo de vocación en el sector agropecuario de Querétaro. Además, participa en organizaciones agrícolas, ganaderas y agroindustriales a nivel local y nacional. Esta información se dio a conocer a través de un comunicado. Y desde Monterrey, el presidente Enrique Peña Nieto recomendó a los mexicanos realizar un voto consciente y razonado. Peña dijo que la decisión que se tome el 1 de julio impactará en el desarrollo del país durante muchos años. Y yo espero y apelo que en esa definición los mexicanos razonen su voto. Lo que hay que decir es menos víscera y más razón, porque la decisión, más razón, hay que pensar con la cabeza. Y espero que por ello el INE no me vaya a sancionar porque no me estoy metiendo con ninguno ni a favor de ninguno de los candidatos, porque sobra decirlo, ustedes ya lo saben, como para qué lo digo. Hacemos una pausa y regresamos con las actividades de las campañas a la jefatura de gobierno y una conversación con el candidato del PRI, Miquel Arriola. Quincena de mamás en Sears. Del 1 al 13 de mayo, compra hoy en ropa, calzado y accesorios para dama y empieza a pagar en agosto con tu crédito Sears. O 6 mensualidades sin intereses, más 10% de descuento directo o hasta 20% de descuento directo. Sears me entiende. Quiere que lo cargues. Quiere que pintes el cuarto porque no combina con la colcha. Una conexión que no se puede explicar, pero se puede celebrar. Quiere la salsa barbecue. ¿Se la pasas? Festejemos a mamá en KFC. México es un país de creyentes. Creemos en los amigos, en la familia, pero sobre todo creemos en México, que unidos somos el impulso del país. Así que es momento de involucrarnos, informarnos y creer en las elecciones. Yo creo en ti, yo creo en nosotros, yo creo en México. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Vamos a las campañas por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Hoy, sobre el comercio informal, la candidata Claudia Sheinbaum dijo que la mejor manera de regularlo es con diálogo y consenso. Tras reunirse con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dijo que su coalición está en favor del desarrollo de la iniciativa privada y en contra de la corrupción. Buscará una solución a los conflictos que hay en el cuadro B del centro histórico para disminuir el comercio en la vía pública y aseguró que nunca actuará con complicidades como lo han hecho en administraciones anteriores. Nuestro gobierno no va a hacer eso y a ellos les queda muy claro que el tema es el ordenamiento, tomando en cuenta el derecho al trabajo y al mismo tiempo el derecho de que todos tengamos banquetas accesibles. Eso es una cuestión de generar consensos.
Alejandra Barrales presentó su propuesta para los jóvenes, entre las que destaca elevar a secretaría el área encargada de este sector y subsidiar 2 meses el salario en el primer empleo en empresas privadas. De ganar la elección, la candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente también se comprometió a contratar jóvenes para cumplir el 10% de las áreas del gobierno central. Lamentó que el 90% de los crímenes que se cometen en la capital sean ejecutados por personas entre 18 y 29 años. Se comprometió a garantizar oportunidades de desarrollo y a abatir la delincuencia. Estas cifras que nos están diciendo, estas cifras para mí son varias cosas. Primero, una mentada de madre para la clase política. Eso sin duda. O sea, este llamado de atención donde los jóvenes tienen estas cifras, claro que nos están diciendo que no le hemos cumplido a los jóvenes. Pero la otra parte importante es un grito desesperado de los jóvenes llamando la atención del gobierno. El candidato del PRI, Miquel Arriola, anunció que va a crear el Instituto de Desregulación y Apoyo al Empresario para acabar con los verificadores que transan a los comerciantes. Ante locatarios, Arriola dijo que en coordinación con la Asociación de Ingenieros de México va a llevar a cabo un diagnóstico puntual de cada uno de los 329 mercados de la capital para rehabilitarlos estructuralmente y que cada uno podría tener un presupuesto de hasta 6 millones de pesos. Al término de su mitin dijo que el Frente se equivocó al elegir como candidata a Alejandra Barrales y que la dejará en tercer lugar. Eligieron pues un bien con vicios ocultos, porque tenía ocultos inmuebles que hoy pues no se han podido explicar y que desgraciadamente la gente sabe que hay corrupción en esa candidatura. Y lo segundo es que no hemos parado de dar propuestas, porque es una constante de esta campaña. Y esta misma noche, un poco más temprano, conversamos justo con Miquel Arriola y las propuestas y temas que han sido motivo de polémica en su campaña. Esta es la conversación. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio el candidato del PRI a la jefatura de gobierno, Miquel Arriola. Bienvenido, Miquel, buenas noches. Héctor, gracias a ti por este espacio y muy buenas noches a todo el auditorio. Bueno, eres conocido por haber sido un funcionario público muy destacado, tu paso por Banrural, por Cofepris, por el IMSS, en fin, conseguiste muchas cosas y de repente te vuelves candidato. ¿Qué tan complicado, qué has aprendido de ese tránsito, de ser funcionario a candidato? Bueno, que es un tránsito maravilloso, pero es algo totalmente distinto. Un funcionario público pues tiene muchas tareas, pero esas tareas son predecibles, son tareas que se pueden planear de alguna forma. El candidato, yo lo digo siempre, su objetivo es terminar bien su día, que el día salga bien, no piensas en mañana, piensa en que tu día te salga bien y con eso fuiste muy exitoso. Entonces, desde el día 6 de diciembre, que yo renuncié al Seguro Social, no he dejado absolutamente de trabajar ningún día. Se han pasado fines de semana, se han pasado puentes, se han pasado vacaciones. Es una tarea fantástica. Llevo 301 giras en la Ciudad de México, que es una ciudad maravillosa, lo mejor que tiene su gente, lo peor que tiene claramente su gobierno. Y nos contabas que vas a seguir en esta campaña territorial hasta que acabe la campaña, ¿verdad? El objetivo es tocar 350,000 almas por el candidato de aquí al 28 de junio, que es cuando empieza la veda. La veda electoral. Sí. Miquel Arriola es un deportista también conocido, es campeón nacional de Hayalay, ha estado en posiciones muy destacadas. ¿En qué se parecen las campañas a este deporte de la cesta y la pelota, Miquel? Mucha disciplina, Héctor, mucho creer en uno mismo. A veces el candidato pues tiene momentos de soledad, momentos de desesperación. A veces hay días muy buenos, a veces hay días regulares. Afortunadamente no he tenido malos, pero ¿en qué se parece? Persistencia, 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 mucha disciplina. El cuerpo tiene que estar muy bien para andar en una campaña y por eso no dejo de hacer ejercicio ni un solo día y trato de seguir jugando Hayalay. Bueno, en temas de seguridad, tú has ofrecido que de llegar a la jefatura de gobierno comprarías 1 millón de cámaras, instalarías 1 millón de cámaras en la ciudad y le pondrías cámaras a todos los policías. Sí.
¿Basta con eso? ¿Alcanza con eso para combatir el problema de inseguridad que estamos viviendo? Es parte de, Héctor. Hoy vivimos en una ciudad donde el que se siente amenazado en la calle es el ciudadano. Yo lo que quiero es que el que se sienta amenazado en la calle sea el delincuente. ¿Por qué? Porque las cámaras nos ayudan a hacer reconocimientos faciales. Y no quiero un centímetro de la calle descubierto y no quiero que un delincuente se sienta que en la calle está seguro. Es parte de la solución. Las otras dos son institucionales. Necesitamos una policía que se parezca mucho a la Marina Armada de México, con filtros a la entrada de los agentes, de los policías, con mantenimiento de las fuerzas en la propia corporación, con mejores percepciones salariales, con seguridad social, con exámenes permanentes. Lo mismo en el Ministerio Público. Duplicar los agentes del Ministerio Público no se dan abasto, solamente se resuelven 6 de cada 100 delitos. Sí, hay un rezago judicial tremendo. Rezago judicial que se traduce en una palabra, impunidad. Esa impunidad lo que no genera es que haya sentimiento de riesgo en los delincuentes y mucha frustración hay en la población. Denegación de la justicia. Denegación de la justicia. El 75% del electorado piensa que el primer tema de la ciudad es la seguridad. Así es. Una de tus promesas o de tus compromisos de campaña es hacer 100 kilómetros de metro en esta ciudad. Y hoy en día todavía debemos parte de los trenes de la línea 12. ¿De dónde vas a sacar un presupuesto que alcance para 100 kilómetros de metro? Fueron profundamente irresponsables PRD y Morena en el transporte público. Se construían 35 kilómetros de metro por administración. Llevamos 3 administraciones donde se han construido 24. López Obrador construyó 0. Ebrard le costó 2 veces lo que cuesta una línea de metro. Mancera construyó 0. ¿De dónde lo voy a sacar? De donde ellos no pudieron descifrar. El metro tiene 2 grandes activos. El flujo, podemos bursatilizar ese flujo como lo está haciendo el Aeropuerto Nuevo de la Ciudad. Más o menos ahí financiar el 70%. El otro 30% lo podemos financiar con los desarrolladores, dándoles densidad comercial para que construyan y además nos ayuden a construir vivienda de $1 millón de pesos, de 2,000 o 3,000 pesos de renta. Quiero que los trabajadores y los estudiantes regresen a vivir en la ciudad con vivienda que esté en el servicio público más eficiente que es el metro. ¿Es factible convertir una estación de metro en una torre de vivienda, renta y de venta? Es factible en las que hay, pero es mucho más factible en las nuevas. Con 100 kilómetros de metro vamos a hacer por lo menos 150 estaciones nuevas en la ciudad. Cuando tú llevas una estación de metro a una colonia, el PIB de la colonia se duplica por la actividad económica que lleva el metro. Es increíble el metro, lo que hace en eficiencia de transporte. Es un transporte limpio, pero es un transporte que lleva desarrollo económico a las colonias. De los 3 aspirantes que están a la cabeza en la pelea por la jefatura de gobierno, eres el único que no ha firmado los compromisos de Yo Me Muevo, estos que están impulsando una serie de organismos desde el ITDP, WRI hasta Visitecas. ¿Vas a firmarlos? ¿Los conoces? Pues yo encantado de acercarme a revisarlos. Yo tengo una plena comunicación con la sociedad civil, la he tenido desde que soy funcionario público y con toda la voluntad. Que se acerquen. Sí, por supuesto. Bueno, y en temas de movilidad, siguiendo con temas de movilidad, Miquel, el promover el uso intensivo del automóvil privado ha sido un poco lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Y tu primer evento sobre movilidad pues fue este viaje en automóvil a Santa Fe, que si bien lo padecen muchas personas, no pareciera que estás pensando en las líneas que los expertos señalan. Totalmente al revés. Estos irresponsables del PRD y de Morena le invirtieron el 58% de la inversión pública al transporte privado. Nada más que se les olvidó que el que no tiene coche es el que gasta más en transporte, en tiempo y en dinero. ¿Qué tenemos que hacer? Darle alternativas de transporte público eficiente a la gente. 100 kilómetros de metro, 3 trenes suburbanos que nos van a permitir bajar de 3 horas y media de aquí a Tecámac a 40 minutos y sacar los trailers de la ciudad con un circuito exterior que no lo han hecho, no le han invertido.
¿Sabes cuántos coches había en 97? 2 millones. Hoy hay 6 millones. También estoy planteando que el segundo piso sea gratis para coches que lleven 3 o más personas. Eso nos ayudaría a dejar por lo menos 3 coches estacionados y no haciendo tráfico. Hablemos de una coincidencia que tienes con el candidato del PRI a la presidencia, con José Antonio Meade. Sí. Él y tú se han declarado como hombres de familia, hombres que defienden valores y religiosos también. Te has manifestado en contra del aborto, pero el aborto es legal, la interrupción del embarazo es legal en esta ciudad. De llegar a gobernar esta ciudad, ¿enviarías alguna iniciativa para echar abajo esta práctica? Mira, muy claramente, yo soy pro vida. Yo estoy a favor de la vida desde el momento de la fecundación. Estoy a favor de la familia, de los valores. Pero hablamos de Miquel como jefe de gobierno. Y ahí te voy. Hoy lo que hay es una ley que la autoridad debe de respetar. Y ese es mi principal planteamiento. Pero hoy hay que enriquecer la decisión de la mujer. Estos gobiernos que se dicen de izquierda, lo que hacen es promover que se hagan abortos. Lo que yo quiero hacer es facilitarle a las mujeres la decisión, que tengan toda la información de un lado y toda la información del otro. Hoy las organizaciones que son pro vida, que quieren ir a los hospitales, son maltratadas, son expulsadas. Yo quiero que haya una decisión estrictamente del fuero interno de la mujer, pero que esté bien ¿Pero informada. lo has pensado? ¿No veríamos en el primer año o en el segundo año de gobierno una iniciativa del jefe de gobierno para echar atrás estas reformas? Ojo, en todos los temas donde yo me he posicionado en lo personal. Miquel Arriola, a mí me tocó, yo no estoy de acuerdo con la marihuana lúdica, me tocó cumplir el mandato de la Corte y di 4 permisos marihuana lúdica en la COFEPRIS. Nunca dije, oye, es que a Miquel Arriola no le gusta. El funcionario tiene que aplicar y cumplir la ley. Bueno, de ganar, si gana una mujer o ganas tú la jefatura de gobierno, ¿qué tendría que hacer el ganador con los que perdieron? ¿Invitarlos, incorporarlos? ¿O no? No, yo no los incorporaría porque yo estoy aquí porque ellos lo han hecho espectacularmente mal. El PRD y Morena han sido partidos clientelares. ¿Qué hacen? Condicionan los apoyos y los servicios de una ciudad a que voten por ellos. Y eso nos ha llevado a más pobreza, a menos actividad económica, a más desempleo, a los peores servicios que hemos tenido a lo largo de la vida de la ciudad. Jamás me atrevería a hacerle un daño al gobierno, llevando al gobierno a Barreles o a Sheinbaum. Pues ahí está, él es Miquel Arriola, candidato del PRI a la jefatura de gobierno, una de las opciones que tendremos en la boleta aquí en la Ciudad de México el 1 de julio. Muchísimas gracias. Héctor, muchas gracias, un placer. El secretario de Seguridad Pública, Irán Almeida, informó a la Asamblea Legislativa de la capital que con el programa de fotomultas han disminuido las muertes por accidentes viales. Dijo que de diciembre de 2015 a la fecha, el homicidio por hechos viales disminuyó en 10% comparado con el mismo periodo de 2012 a 2015, lo que se traduce en 157 muertes menos. Las lesiones por hechos viales tuvieron un descenso también de 22.2%, lo que implica que se evitaron 2.455 heridos involucrados en accidentes vehiculares. Almeida reiteró que el fin de este programa es concientizar también a los habitantes sobre el respeto de los límites de velocidad, al peatón y los ciclistas. Hacemos una pausa y regresamos con las amenazas de Donald Trump a Irán y a Siria. Le recomienda que olvide volver a producir uranio o se atenga a las consecuencias. Creo que
en nosotros está el futuro de México. Creo que muchas veces queremos cambios, queremos ver un mejor país y yo creo que por eso debemos de votar. Es todo un privilegio, ¿no? Muchos en otros países quisieran hoy en día elegir a una persona nueva y que las cosas cambiaran, y hoy que aquí en México tenemos esta oportunidad no la debemos desaprovechar. Cuando voto pienso que lo mejor está por venir y que nuevas oportunidades van a llegar para cada uno de nosotros los mexicanos. Y pues espero que la gente de verdad salga a votar y que como ciudadanos optemos por el mejor candidato, y pues también que en un futuro no nos recriminemos, ¿no? Porque fue el mejor o no. En información internacional, después de que ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó el acuerdo nuclear con Irán, hoy advirtió a ese país que no reanude su programa nuclear o de lo contrario habrá severas consecuencias. Iran will find out. They're going to find out. I don't think they should do that. I would advise Iran not to start their nuclear program. I would advise them very strongly. If they do, there will be very severe consequence. Okay? So we're going to make either a really good deal for the world, or we're not going to make a deal at all. And Iran will come back and say, we don't want to negotiate. And of course they're going to say that. And if I were their position, I'd say that too for the first couple of months. We're not going to negotiate, but they'll negotiate. Or something will happen. And hopefully that won't be the case. Trump además anunció en Twitter que los 3 ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Corea del Norte ya fueron liberados y viajan de vuelta a su país, acompañados del nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo. Trump dijo que aterrizarán a las 2 de la mañana, hora local, y que ahí estará esperándolos. Los estadounidenses estaban detenidos como prisioneros de guerra, acusados de espionaje y de actos hostiles contra Pyongyang. Nacieron en Corea del Sur, tienen entre 58 y 64 años y todos adquirieron la nacionalidad estadounidense. Además, Trump dijo que en los próximos 3 días anunciará el lugar donde se reunirá con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y adelantó que no será en la zona desmilitarizada de las 2 Coreas. Como parte de las mesas de renegociación del Tratado de Libre Comercio, los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunieron nuevamente con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer. El canciller Videgaray ha dicho que las decisiones que tomen en los próximos días definirán la relación entre ambas naciones por los próximos años e incluso las próximas décadas. En otros temas, hoy se conmemora la creación de la Unión Europea en un contexto en que se han reforzado los lazos entre los países que la integran y México. Elba Mónica Bravo nos cuenta. Este miércoles se celebra el Día de la Unión Europea en México. El embajador habló de los proyectos, próximos acuerdos y buena relación que mantiene la Unión Europea con México. Aunque se dijo respetuoso de las decisiones que tomen otros gobiernos, sí fijó postura acerca del rechazo de la construcción del muro fronterizo. También destacó que mantiene buen diálogo con la Cancillería mexicana para mantener acuerdos que lleven a la paz mundial. El muro fronterizo es una pregunta entre México y Estados Unidos. No somos directamente ligados a este problema, más evidentemente nosotros trabajamos sobre asuntos como la migración. Eso no es un asunto para nosotros. Los mexicanos elegirán un presidente y nosotros, como tenemos estos lazos mucho estrechos, vamos a trabajar con quien ganará las elecciones.
estos lazos muy estrechos entre los Estados miembros de la Unión Europea y México. Tenemos una relación de largo plazo, ya muchos años, tenemos un acuerdo desde el año 2000. Tenemos lazos muy estrechos en economía, en cultura, en historia. Y México es un socio estratégico de la Unión Europea y por eso estamos modernizando nuestro acuerdo. Este año esperamos de cerrar las negociaciones este año y firmar el año próximo. En unas horas más comienzan los festejos por el Día de las Madres en México. Déjenos mostrarle esta historia. Es una mujer que además de ser madre de familia, es experta en desmantelar narcolaboratorios. Verónica Díaz nos cuenta. Un día, la suboficial Mendoza dejó de ser ama de casa para integrarse a la Policía Federal. A 10 años de haber ingresado a la corporación, hoy es una operadora especializada en el desmantelamiento de narcolaboratorios clandestinos. Además, es madre de familia. Necesito que tomen de perdida unas 4 muestras, ¿sí? Las van a tomar, las van a echar en su frasco, las van a marcar, ¿sí? Posterior a ello, vamos a hacer la evacuación con toda la seguridad de ustedes. Cuando le preguntaban en qué trabajaba su mamá, decía, mi mamá se va de noche y llega de noche porque es salir a las 5 de la mañana y regresar tal vez a las 11 o 12 de la noche estando aquí, ¿no? Y pues en el día a día es venir, todos los días es estar en capacitación, estar aquí. Madre soltera, ingresó a la Policía Federal cuando el más pequeño de sus 2 hijos tenía apenas 5 años. Del área administrativa fue escalando. Recibió capacitación de la Marina y la Procuraduría General de la República, y en Estados Unidos de la DEA y el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, siempre con el apoyo de su propia madre, quien le ayuda a cuidar sus hijos. Bueno, está una parte de uno trabajando, pero la otra parte está con ellos, y él no deja a uno siempre de pensar en casa. La suboficial es la única mujer que queda en el área de desmantelamiento de laboratorios clandestinos. Su tarea consiste en asegurar, evaluar, procesar y desmantelar, apoyada por un equipo especial. Los riesgos no solamente para una mujer, sino para todos los compañeros, todo el equipo, es madre de familia, vaya. Entonces también representa un riesgo para su hija. Actualmente, la Policía Federal cuenta con 40,000 elementos. 8,096 son mujeres. De ellas, 4,500 son mamás. Y de estas últimas, 650 tienen una antigüedad mayor a 15 años. Es decir, ellas han invertido en esta institución la mayoría de la edad que tienen hoy sus hijos. Por eso, entre otros apoyos, esta institución cuenta con una guardería con opción a tiempo completo. La suboficial y muchas otras mujeres que colaboran en las fuerzas de seguridad de nuestro país arriesgan su vida cotidianamente para dejarle a sus hijos y los de todas un mejor país. Con imágenes de Jesús Soberanes, para Milenio Noticias, Verónica Díaz. Igual desde que llega uno aquí, uno sabe que existe el riesgo de no volver. En Noche de Miércoles, nuestro resumen. En redes sociales se viralizaron las fotografías del momento en que un agente de la patrulla fronteriza persiguió a un hombre que cruzó de manera ilegal la frontera entre México y Estados Unidos, cerca de McAllen, Texas. Pese a que estuvo cerca de frenarlo, el migrante escapó, pero no por mucho tiempo, ya que fue capturado metros más adelante. La patrulla fronteriza reportó un incremento de 20% en la detención de indocumentados, principalmente de Centroamérica y México, entre octubre del año pasado y el 30 de abril de este año, en relación con el mismo periodo de 2016. La Policía Federal aseguró más de 2 kilogramos de heroína en el Aeropuerto Internacional de Tijuana.
la cual era transportada por 2 mujeres quienes llevaban cada una 2 paquetes adheridos a los glúteos. Los agentes realizaban un operativo de vigilancia en el área de reclamo de equipaje. Al notar su presencia, las mujeres se pusieron nerviosas y admitieron portar paquetes con contenido que desconocían, desde Mazatlán. La droga decomisada y ambas mujeres fueron puestas a disposición del Ministerio Público. La Suprema Corte de Justicia declaró que la imagen conocida como Virgencita Please, creada por la empresaria Amparo Serrano, no constituye ningún plagio de la obra Guadalupe Niña, de la artista plástica Mercedes Hertz. De acuerdo con los ministros de la Corte, entre las 2 imágenes se observan notables diferencias en el estilo artístico y señalaron que, si bien ambas están inspiradas en la misma imagen religiosa, cada una la representa de una manera original. Actualmente, la imagen de Virgencita Please es distribuida por la empresa Destroyer y con esta decisión, la Corte pone fin a un pleito legal que duró 8 años. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, UNICEF, presentó su informe anual 2017, en el que resaltó que 6 de cada 10 niños en México han sufrido algún tipo de violencia dentro de su hogar. En el evento, que se llevó a cabo en el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia, indicó que existe maltrato físico o emocional y abuso físico o sexual, y que además, la mitad de la población infantil en México, es decir, 21 millones, viven en condiciones de pobreza. UNICEF enumeró los principales abusos que sufren los menores en México, entre los que se encuentran rezago educativo, pobreza, violencia, explotación y abusos. Milenio Noticias. Derechos de la niñez, aún tenemos pendientes. Por ejemplo, es necesario evitar que los niños migrantes sigan siendo detenidos. También se requiere difundir la existencia y funciones de las Procuradurías de Protección de la Niñez y dotarlas del presupuesto necesario para su funcionamiento, ya que son un actor absolutamente clave para que los sistemas de protección integral de infancia operen adecuadamente. Comenzó hoy y estará hasta el domingo 13 de mayo en el Teatro Julio Castillo, en el Centro Cultural del Bosque, la música de Dámaso Pérez Prado con una obra binacional llamada México-Cuba, Yo soy el rey del mambo, del cubano Ulises Rodríguez, dirigida por Dana Estela Aguilar. Esta obra ofrece información importante de la vida y obra de uno de los músicos más prolijos del siglo XX y que están recopilados en el libro Mambo, qué rico es. Además de que hay música en vivo y un espectáculo multidisciplinario. Por eso esta noche pues nos vamos con algo del gran Dámaso Pérez Prado, el cara de foca. Buenas noches, se quedan en buenas manos, se quedan en Milenio. Súbanle.